el chip para tratar de generar la sinergia necesaria dentro del programa, ¿no? Entonces, es mucha chamba porque uno tiene que tener, yo soy coordinador de 2 diplomados, ¿no? El de ética y el de argumentación, ¿no? Y entonces obviamente estás al tanto de los otros profesores, ahora justo el profesor, por ejemplo, Alejandro Lozano me comentaba que me va a suplir en una clase sobre participación política en el diplomado en participación política. Entonces, como dices tú, te cambias el chip y, a ver, ese diplomado tiene estos temas, ya conocemos perfectamente cómo están seriados los temas. Por ejemplo, normalmente lo da Ale Tello o Wendy Jarquín, ¿no? O sea, estaban pensados para ellos, que son expertos en el tema de derechos humanos, y a mí me dejaban los primeros temas sobre permítanme. Sí, Carolina. ¿Qué? Sí, a tus órdenes. Sí, dime. No, ya estoy en clase desde hace ratito. No te preocupes, no te preocupes. Sale, bye. Entonces estamos así a las vivas con todos los temas ¿no? Y aquí estamos, pues justo, tratando de encontrar siempre como a la mejor profesora o profesor para dar la clase, pero pues a veces surgen otras actividades y es donde se enciman y uno tiene que ir o nuevos cursos. Por ejemplo, en la mañana me tocó un curso del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Es sobre argumentación e interpretación, pero tenía que ver con temas de redacción de sentencias, es como lo. Entonces también como dices, cambiarte el chip y decir, todo eso, pero ajustado al tema de redacción de sentencias. No, mi respeto, la verdad es que, de hecho, Ale Tello y la doctora están en la misma especialidad que te comento de justicia constitucional, en Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Muy bueno, la verdad que hasta ahorita ha sido muy bueno. Ayer estuvo Luigi Ferraioli. Y sí. Creo que esto tú ya lo tomaste, ¿no? Seguramente. Pero sin pretender hacer comparaciones que son odiosas, estoy en un diplomado de la Suprema Corte sobre amparo y bueno, también son muy buenos. La verdad que quienes dan las clases son magistrados, jueces, pero muy estrictos. Yo creo que van muy de la mano, muy a la par, tanto la escuela judicial como la escuela judicial del Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Corte, perdón, las bibliotecas, casas de cultura jurídica y ustedes. Muy, muy buena oferta educativa, vale la pena. Y ahorita me metí al diplomado de Derechos Humanos, entonces ya también sí como que estoy empezando a agotarme, pero no te quito el tiempo, mi querido amigo. No, Joel, está bien porque la idea es hacer esas sinergias y para las compañeras y compañeros que están aquí con Joel, pues tenemos una muy buena relación académica por un blog en el que soy yo editor y el colaborador, en el que obviamente están invitados a participar. Se llama Literatura y Justicia. Literatura y Justicia, y lo que hacemos es tratar temas, pues eso, sobre yo diría más allá de la literatura, o sea, temas sobre narrativas relacionados con la justicia. Entonces, ahí si le quieren echar un ojito o si nos quieren mandar alguna colaboración, la idea era un poquito desahogar a Axis, ¿no? Porque Axis, pues es un bloguesote. Y a veces había compañeros que se quedaban pues ahí como pero formados para publicar en Axis y teníamos como la coyuntura de sacar el tema o algo así, entonces pues les sirve, digamos, literatura y justicia para desahogar esas cosas. Bueno, vamos entonces a empezar esta hermosa clase sobre lógica. Les decía yo que a veces me tocan ese diplomado al inicio, ahora me toca justo en medio, cuando ya o bueno, un poquito más allá de la mitad.
Sí, me imagino, ¿no? Más, un poquito más allá de la mitad. Y ya básicamente podríamos estar hablando de lógica aplicada, ¿no? Obviamente ustedes ya traen todo un background sobre nociones, conceptos relacionados con la lógica. Yo me voy a referir a algo súper intuitivo y muy, muy cercano a todas y a todos, ¿no? Es decir, para no meterme en el rollo de encimarme con lo que otras profesoras o profesores han dicho sobre el tema, bueno, pues yo me voy a referir a un concepto amplio de lógica, ¿no? Yo creo, ya quien me ha seguido en alguna clase, yo creo que es necesario como apelar a una especie de noción más que de definición. O sea, cuando me refiero a una noción, pues es como el conjunto de imágenes, de sentidos, de cosas que se dice sobre algo, en este caso sobre la lógica. Y lógica para mí implica, pues obviamente como su etimología lo dice, el logos. Y el logos para mí es la explicación o descripción, en este caso del saber, ¿no? O sea, yo entiendo el logos como una especie de... uso un concepto que a mí me gusta muchísimo, que es de la filosofía latinoamericana, que le llamamos semiósfera. O sea, porque además es un concepto, esto que no sé si ustedes han leído a propósito de lo que llamamos ecologías del saber. O sea, en la filosofía latinoamericana, el logos es mucho más vital. O sea, es menos formal, no es tan estructurado, ¿no? El logos en Latinoamérica casi, diría yo, está muy, muy ligado a la cultura, ¿no? Está muy ligado a las manifestaciones sociales, ¿no? Y ese es como el cariz que tiene, ¿no? Entonces, cuando yo entiendo lógica, le entiendo como todo ese espacio en el que los significados y significantes coinciden para darle sentido a las cosas, ¿no? Entonces, por lo que estoy yo tratando de construir ahora con ustedes, pues es si existe un espacio común en el cual pudiéramos definirlos o cifrar los derechos fundamentales. Ahora, hay un detallito en todo esto, ¿no? Hay toda una discusión. Hace poquito la vi que se reavivó. Creo que fue el doctor Luis Octavio Vado. A lo mejor tú viste ese post, Joel, en donde se comentaba, y sí fue Luis Octavio, creo que sí, pero bueno, se comentaba, y ya sé, y bueno, es de estos grupos en el que Luis Octavio también participa, pero bueno, se comentaba básicamente que la definición de derechos humanos, o la idea de derechos humanos, de hecho se encontraba mucho más, se encontraba mucho más allá de la simple de la declaración que tuvimos en el siglo XX, ¿no? Y hay quien dice que la formulación está ya desde la segunda escolástica y que la encontraríamos en los pensadores que se desarrollaron justo después de la conquista, ¿no? Del descubrimiento y conquista. O sea, es decir, hay toda una discusión de si los derechos humanos son un concepto que surgió en la Europa continental a propósito de los problemas que surgieron como ustedes saben, en la guerra de conquista, donde pues empezamos con muchísimas violaciones a derechos que después se cifraron o se conocieron como tales respecto de los pueblos y comunidades originarios, ¿no? En ese momento llamados indios, ¿no? Entonces, pues tenemos un gran déficit, ¿no? en ese momento, al grado que hoy incluso alguien podría denominar genocidio, pero si bien es cierto, se cometieron todos estos actos terribles contra la población originaria de estos territorios, lo cierto es que también hubo pensadores que desarrollaron un tipo de reflexión y de instituciones para evitar eso, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en la lógica de los derechos, pienso en esa
historia, pienso en eso que nos significa como, en este caso, como latinoamericanos respecto de esas comunidades. Sí, Joel, adelante. Gracias, doctor. Un poco nada más para complementar, me vino a la mente lo que Michel Gargarín señalaba como 3 etapas o estadios del desarrollo de los derechos, que es una etapa protojurídica, prejurídica y jurídica plena. La protojurídica, la prejurídica es la ausencia completa de cualquier elemento del derecho. La protojurídica, bueno, pues ya ojo por ojo, diente por diente, ya existe una especie de justicia y de derecho agravado respecto a las conductas que se desarrollan. Y jurídico pleno, pues es lo que al menos estamos intentando desarrollar o esbozar en esta actividad. Pero sí tiene razón, mi estimado doctor, y es interesante analizar inclusive cada uno de estos episodios, ¿no? que nos desarrolla Michel Gargarín. Perdón. Sí, no, perfecto. O sea, de hecho, esta teoría que tú mencionas, ¿no? Que se refiere al derecho en general, ¿no? Que puede ser extrapolada para los derechos entendidos como derecho subjetivo. Efectivamente, creo que hay un poquito de diferencia. Ajá. Dante, creo que está bien tu micro. Gracias. Si no nos encimamos un poquito. Bueno, entonces decía yo, esa teoría de Gácara, ¿no? Que es, la citaba Oscar Cruz Barney, me acuerdo, en su libro, creo la tiene, ¿no? A propósito de esto de lo prejurídico, protojurídico, prejurídico y jurídico, ¿no? Y se podría aplicar justo, como decíamos, a los derechos. Yo creo que aquí está lo interesante de este asunto. A ver, lo vamos a problematizar. O sea, ¿necesariamente estamos mejor ahora? O sea, es una buena pregunta, ¿no? Y además, lo vamos a problematizar porque seguro traen ustedes en el radar el tema de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿qué significa avanzar? Porque los derechos fundamentales parece que dentro de esa lógica, o sea, ese logos, pareciera que los dota de una especie de necesario progresismo o progresivismo, ¿no? Incluso está puesto como una de sus características a nivel constitucional. Pero otra vez repito la pregunta, o sea, si no hay manera de retroceder, no hay manera de regresar, o sea, los derechos están planteados en términos liberales como progreso, no sé si me explico. Es más, como una de las características del progreso o de la civilización. De hecho, podríamos decir que los derechos es una especie de dispositivo que constata el proceso civilizatorio de un Estado, ¿no? Los tienes, eres civilizado. No los tienes, no eres civilizado. Pero no es más bien eso una historia que nosotros hemos creado. O sea, por eso decía yo de problematizar. ¿Por qué? De hecho, ustedes se acordarán que en algún momento los derechos incluso les llamamos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, ¿no? Y ahora se abandonó, pero se abandonó sin muchas razones tampoco. O sea, no es que eso ya no se puede usar. ¿Por qué no se puede usar? Digo, pregunto, ¿no? Y cuando se usaba, ¿por qué se usaba? ¿No le sonaba como a celulares? Ah, tú ya tienes la de primera generación, los de segunda generación, los de tercera generación. O sea, como si el Estado siempre estuviera mejor y siempre estuviera más preparado para darnos derechos. Pero mi hipótesis es que eso es una historia. O sea, ese es un discurso. Y esa es una lógica que interesantemente, como se plantea con muchas lógicas del Estado moderno, resulta ilógica, ¿no? O sea, es decir, apelando a la noción que yo les propuse de lógica, es una explicación, es una historia, es una narración sobre algo llamado derechos que ha ido progresando, supuestamente, ¿no? Pero que, claro, en esos ejercicios que ustedes habrán hecho muchas veces durante este diplomado,
¿quién le impone a la lógica sus explicaciones? ¿Quién define qué es lo lógico? ¿Quién dice cuáles son los pasos a seguir, ¿no? O sea, es que ese es el tema de la lógica. O sea, el tema de la lógica es que parece que se trata de algo que es gradual. Y como lo había definido uno de los grandes lógicos como es Gödel, un sistema no puede decir a sí mismo esto es lógico, ¿no? O sea, la forma de validar que es lógico tiene que ser externa al sistema. Y el sistema jurídico parece que lo valida en su interior, ¿no? O se autovalida, mejor dicho, ¿no? Que esto además no es una cosa que yo he dicho, lo ha dicho Luhmann, lo ha dicho Rafael de Giorgi, ahora recientemente un colega mexicano como es Javier Espinosa de los Monteros, ¿no? O sea, son filósofos del derecho que han venido a descubrir un poco esto, ¿no? Tecla Mazzarese le dice lógica futsi, ¿no? A la lógica jurídica. O sea, dicho de otro modo, la lógica jurídica no es lógica. Y dicho todavía mucho más, con mucha mayor fuerza, la lógica de los derechos ni es lógica jurídica ni es lógica, ¿no? Eso es básicamente lo que estoy proponiendo esta tarde, ¿no? Básicamente es una explicación que sí tiene que ver mucho con lo cultural, como estaba yo tratando de argumentar, a propósito de este arranque o inicio de origen de los derechos, porque de los derechos que no he querido apellidar, ¿no? De los derechos que no he querido apellidar, porque en la clase que hoy nos tocaba abordar, se le colocaba el apellido fundamentales, ¿no? Pero en nuestra cabeza tenemos derechos humanos, ¿no? Entonces, claro, esa sería ya una pregunta, ¿no? ¿En qué se diferencian los derechos fundamentales de los derechos humanos? Ahora, si hay una lógica detrás de esto, básicamente entre todas y todos los que estamos aquí podríamos formular una especie de hipótesis, ¿no? O sea, decir, les voy a decir de las que yo conozco y de las que yo he leído, pero insisto, a mí me parece que todavía faltan muchos argumentos para entender realmente cuál es el trasfondo de esta narrativa llamada lógica de los derechos. Se decía que los derechos fundamentales era una forma de decirle a los derechos en la Europa continental y que los derechos humanos fue una forma moderna de decirle a los derechos a partir de la Declaración de Derechos que hace Estados Unidos, ¿no? O sea, es decir, más ligada al common law que al civil law. Pero, como yo estaba explicando, según estos post recientes, no fueron los aliados ganadores de la Segunda Guerra Mundial los que hicieron el nuevo modelo lógico de derechos, sino eso básicamente apelaron a un modelo ya existente que supuestamente habría surgido en el siglo XVI a partir de la segunda escolástica, ¿no? Es ahí donde estamos parados, ¿no? Es decir, ¿dónde surge la lógica de los derechos? Y si esa lógica de los derechos fundamentales es la misma lógica que la de los derechos humanos. Esa es digamos, mi planteamiento del problema para esta tarde, ¿no? Eso es lo que les estoy tratando de sugerir. Pero en cualquiera de los casos, lo que sí les estoy diciendo es que se trata de una lógica, y aquí es que esto es lo interesante, ¿no? Si es una lógica intrínseca, pues es una lógica que estaba ahí y de repente la descubrimos, ¿no? O sea, si es una lógica que estuvo construida, o sea, es decir, un modo en que lo construimos, pues es algo que solo pudo surgir históricamente en un momento determinado a partir de ciertos presupuestos epistemológicos y hermenéuticos, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de descubrir esta tarde. Derechos fundamentales serían aquellos que se encuentran en la Carta Magna y los derechos humanos los que se establecen en los convenios internacionales. Es otra explicación, ¿no? Es otra explicación. Claro, pero ahí el tema es que entonces estaríamos equivocados, ¿no? O sea, la Constitución mexicana estaría mal. La Constitución mexicana les llama derechos humanos, ¿no?
Claro, al final, bueno, vámonos por partes, como decía el caníbal. ¿Ya vieron la serie de la corte? Estaban urgidos, ¿no? De un tema así morboso para hacer una serie. Dicen, yo no la he visto. Primera cuestión, ¿no? Vámonos despacito. ¿Por qué derecho y por qué derechos? Apelando a lo que nos comentaste, Joel, ¿no? O sea, decir, habría una comunidad proto-jurídica y habría una comunidad. Es que es bien interesante este tema. O una comunidad que es previa a los derechos y por tanto de alguna manera inferior, ¿no? O sea, ya que una vez que se descubren los derechos, entonces se trata, por eso dije que era un dispositivo civilizatorio, que es una comunidad que es mejor, ¿no? Yo creo que es un poco esta historia, esta narrativa, es la que venimos cargando a partir de 2011, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque dejamos hablar de garantías, ¿no? De garantías individuales que supuestamente servían para evitar que habláramos de derechos fundamentales o derechos humanos, ¿no? Y por ahí un poco empezarían las explicaciones. ¿Por qué derecho al singular y por qué derechos al plural? ¿No? ¿Qué es lo que está detrás? Yo lo voy a explicar. El derecho se entiende como un referente sistémico, es decir, como algo que es extrínseco a la persona. O sea, es decir, es un ordenamiento, es un conjunto, es un algo que está afuera. Y en cambio, derechos al plural se entiende como antiguamente se denominaba el derecho subjetivo. Es decir, a una facultad, a una prerrogativa, a una libertad que es intrínseca al sujeto. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende la diferencia? Una cosa son las normas, el aparato legal, el ordenamiento, el sistema, como gusten y manden, ¿no? Eso es el derecho. Y otra cosa son los derechos, que son, vuelvo a decirlo, facultades, prerrogativas o algo que yo tengo respecto del colectivo. Sí, Sujei y Alejandra, adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, de inicio quiero comentar que aquí donde me encuentro está la lluvia y si se empieza como a perder un poco la conexión, pues una disculpa, ¿no? Bueno, ahorita con este tema se me vienen a la mente mis clases de justamente derechos fundamentales y en su momento derecho constitucional, ¿no? Y en comparativa, en su momento nosotros nos explicaban que el derecho fundamental prácticamente está expresado o positivizado en la norma como tal, o sea, eso es lo que vamos a encontrar ya en la ley establecido. Y que los derechos humanos, como bien lo mencionaba hace un momento, maestro, que era algo más apegado a la persona. Y el ejemplo que nos ponían, o que yo recuerdo ahorita con esta charla, es justamente la dignidad humana. Ellos en su momento lo que nos explicaron, bueno, que yo recuerdo que nos explicaban era que el derecho humano ve algo más allá de lo que está establecido e inclusive los derechos humanos te acompañan inclusive después de la muerte, es lo que yo más o menos recordaba. ¿Y por qué? Basándose siempre en la dignidad humana y nos ejemplificaban, por ejemplo, en casos en donde había, no sé, muertes, ¿no? Y de repente empiezan como a circular las fotos de un cuerpo en condiciones no tan agradables y cuestiones así, y eso era el ejemplo que nos ponía, nos decía, aquí el derecho humano de la dignidad o la dignidad humana lo que va a proteger es que estas imágenes dejen de hacerse virales. ¿Por qué? Porque es proteger a la víctima, es proteger a la familia, es proteger pues todo este círculo que implica un problema de esta índole, ¿no? E inclusive también como para diferenciarnos este tema, recuerdo que en su momento también nos pusieron lo del aborto. O sea, sabemos que en su momento pues el aborto ahorita en varios lugares de México, inclusive del mundo, pues ya es legal, pero en su momento muchos
pues no, o sea, no estaba en la norma como tal, entonces no lo podías hacer, entonces no era un derecho fundamental, pero sí se consideraba un derecho humano. ¿Por qué? Porque el derecho de la mujer de decidir sobre su cuerpo y sus decisiones y su maternidad eran como los ejemplos que nos ejemplificaban pues, como para tratar de comprender pues esta diferencia del derecho fundamental y los derechos humanos. Sí, gracias, Sujei. Me encanta que así participen de este modo, así como lo hizo Joel, así como lo hiciste tú, ¿no? Eh, Tratando de conectar, de evocar con cosas que hemos escuchado, con cosas que nos han dicho, cosas con las que crecimos, así como dijiste tú, Sujei, así, ¿no? O sea, me acuerdo de mi clase constitucional, ¿no? Así como dijo Joel, me acuerdo de ese autor que se citaba en tal. Y entonces empezamos a conectar y empezamos justo a tratar de vislumbrar si en eso existe una lógica, ¿no? O sea, si hay un patrón, por decirlo de otro modo, ¿no? Si hay algo que conecta esas cosas, si hay algo que le da sentido a esas cosas, ¿no? Yo insisto, empecé con la premisa de que no hay algo que le dé sentido, ¿no? Sino que es una narrativa un poco artificial y sobre la que hemos crecido y que hemos ido aderezando y hemos ido generando. Yo les voy a decir una cosa así muy de... Podríamos pasarnos toda la tarde encontrando diferencias entre fundamentales y humanos, pero al final me parece que es lo mismo, ¿no? Y que quizá lo que tenga, o sea, claro, se puede rastrear y decir, es que derechos fundamentales se les decía en el siglo XIX, porque eso lo podríamos rastrear, o incluso en el siglo XVIII, pero humanos solo a partir de la traducción que se hace de human rights, ¿no? O sea, es decir, es la traducción literal del inglés al castellano y a las otras lenguas, lo que hace que surja una especie como de categoría distinta. Pero también es cierto que son categorías distintas en tanto que las categorías anteriores no incluían, por ejemplo, el tema necesariamente de la democracia. Hoy asociamos derechos humanos necesariamente con democracia y anteriormente no, porque ahí todavía se las voy a complicar más. Cuando hablaban de derechos del hombre y del ciudadano, literalmente en el siglo XVIII y XIX se referían a derechos de los varones, no a derechos de las mujeres. Ahí es donde la lógica empieza como a trastocarse y a ser más interesante, ¿no? A ver, voy problematizando. Uno, ¿las mujeres no tenían derechos? Entonces uno diría, claro que los tenían. Lo que pasa es que esos estados no se los reconocían. Y ahora podemos presumir que sí se los reconocen. O sea, también, y volvemos entonces a la coyuntura, ¿no? Entonces, y podemos decir que incluso puede venir un juez constitucional y no reconocerle ciertos derechos. O sea, también todo está en cómo se explique, o sea, en cómo se monte ese entramado argumentativo para llegar a decir, estos sí son derechos hoy, estos hoy no son derechos. Estoy tratando, como si se fijan, de argumentar, porque al final de cuentas nos estamos espejeando con un discurso, ¿no? O sea, sí es muy chido, es muy bonito hablar de derechos, pero ciertamente hay una serie de desfases ahí que, insisto, los hace ilógicos. Los voy a atender de inmediato, ¿no? Estaba yo diciendo que quizá una cosa común a todas las categorías que se engloban dentro de la idea de derechos es la idea de derecho subjetivo. Y la idea de derecho subjetivo es que parte de la persona. Y Sujei me da la razón porque dice, y esa persona es distinta a cualquier otro ser vivo porque tiene dignidad humana. ¿Sí? Ya llegamos al punto, ¿no? Pero ahí todavía hay cosas que se trastocan en esa lógica, ¿no? Somos distintos a los otros seres vivos. Supuestamente esta teoría dice a partir de esa dignidad humana, que es todo un tema, ¿no? O sea, esta clase pudo llamarse también lógica de la dignidad humana. ¿Qué es esa lógica? O sea, ¿qué explica ese patrón sobre la dignidad humana? Insisto, que somos distintos a otros seres vivos, ¿no? Ahora, ¿qué significa ser distinto, no? Y los filósofos dicen tener razón y voluntad.
tener razón y voluntad, ¿no? Dentro de las personas, hay personas, eso es lo complicado, ¿no? Hay personas que según este patrón, este parámetro, no tienen una racionalidad completa. Pero esos filósofos dicen, no habría problema, seguirían siendo personas, ¿no? Estamos complicando tanto las cosas, y está bien, porque esa es parte de nuestra generación, que también hay algunos seres vivos, sobre todo dentro de algunas especies animales, cuya racionalidad en algunos casos es muy similar a la humana. Y tienen un espíritu gregario y se unen y son solidarios, incluso tienen hasta normas y reglas, ¿no? Y vuelve la pregunta, ¿qué nos hace distintos, no? También hay personas que tienen limitada su voluntad, tienen limitada su racionalidad y su voluntad. Entonces, al final del día, no hay algo clarísimo que nos haga distintos a las demás, salvo el hecho que nosotros estemos tomando conciencia de esto que estamos diciendo, ¿no? Es decir, estamos tomando conciencia de que la lógica es que nosotros mismos decimos que somos distintos al resto de los seres vivos. ¿Sí? Más o menos. Esa es la única cosa lógica. Nosotros, como seres humanos, decidimos arrogarnos el permiso de decir que somos más dignos que, tenemos más dignidad que. Ahora, eso sí obedece a una lógica, la lógica del Estado moderno, o la lógica de la modernidad. La lógica de la modernidad, ustedes la conocen perfectamente, es el Vitruvio de Leonardo da Vinci. O sea, es el ser humano perfecto, con razón y voluntad, que ha descubierto toda esa vena clásica que lo conectaba con la tradición grecolatina y que viene a renacer en un siglo específico, que viene a concebirse como el centro del universo. Y esto es lo que llamamos antropocentrismo, ¿no? Este antropocentrismo es del que surgen los derechos. No sé si me explico. O sea, necesitas un receptáculo de esa dignidad humana que nos hace distintos y que esa distinción nos hace dignos de merecer un trato específico, ¿sí? Más o menos. Por eso dije, o sea, fíjense, es una delgada línea, ¿no? Casi un eufemismo, pero derechos son prerrogativas. Pero prerrogativas no nos suena tan bien, ¿no? Porque nos suena como a prepotencia, no sé cómo decir, o a privilegio, pero derechos son privilegios. Ahí hay algo que a mí no me cuadra. Se los voy a decir ya abiertamente, se las voy a lanzar, ¿no? Porque ese odioso antropocentrismo, ese individualismo que nos colocó en el centro del universo, que nos dijo, tú eres lo máximo que el universo pudo hacer y ahora necesitas de unos derechos para que nadie se abuse de ti y mucho menos el Estado. Eso es lo que nos está dando en la madre. Piénsenlo 2 segundos. Es muy intuitivo, ¿eh? O sea, no sé, o sea, yo lo estoy vislumbrando, pero para explicarlo está muy cañón, ¿no? ¿Por qué digo es lo que nos está dando la madre? Porque nos acabamos el mundo, porque en aras de afirmar esa condición de privilegio, tuvimos que deforestar, contaminar, saquear, terminar, o sea, es decir, que de alguna forma todo esto va ligado a o sea, los derechos en su lógica van ligados a una lógica consumista. A ver, ojalá que podamos argumentar por ahí, ¿no? Incluso, fíjense seguro lo que ahorita les estoy diciendo les está cayendo como un balde de agua fría, porque hemos estado en los últimos 10 años dándole todo a los derechos y yo les estoy diciendo, quizá sea lo peor que hemos hecho como construcción ideológica. Joel, Evelyn, adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, José Ramón. Fíjate que yo creo que sí, es, como bien dijiste, le estamos dando en la madre a todo y es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte pensarlo y reflexionarlo, porque finalmente venimos de esta construcción normativa de que todo, ¿no? De que todos los derechos son míos, todos me corresponden. Pero a ver, espérate, formas parte de todo un sistema, de un medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿tenemos derecho al medio ambiente? No, no es cierto, no, no es cierto, tenemos derecho al medio ambiente. Lo que tendríamos que tener es que somos parte de ese medio ambiente y que más bien ese medio ambiente es el que tendría que tener todos estos derechos. Pero desafortunadamente, como dices, antropocentrismo en el que hicimos, ¿no?, nuestro ordenamiento jurídico, pues nos está llevando a no tener agua, ¿no? Y a que entonces, a no tener recursos naturales. Y entonces ahora, ¿cómo nos vamos a reconstruir? ¿Cómo es que vamos a darle estos derechos? Porque se los tenemos que dar, o sea, los derechos en realidad entonces son del medio ambiente, ¿no? Para que nosotros podamos después en realidad tener ese beneficio, porque todo se va a ir al carajo. Gracias. Sí, eh, muchas veces llego siempre al mismo punto, o sea, es decir, comenzamos por distintos lugares y siempre llegamos al mismo punto, ¿no? Pues porque obviamente pues son digamos, construcciones mentales que yo he ido tratando de conectar, hoy lo conectamos de otra manera y creo que me gustó porque de alguna forma llegamos más rápidamente al tema y ahorita podríamos argumentar, pero efectivamente, yo a esto le llamo cabos sueltos, ¿no? O sea, hay algo que no me da sentido. La lógica de los derechos humanos tiene algo que me hace sentir incómodo. Y qué bueno que conectaste conmigo, Evelyn, ¿no? O sea, porque yo digo, es que no puede ser. O sea, piensen ustedes, esta frase de la Suprema Corte, el eslogan de la Suprema Corte, todos los derechos para todas las personas. Dices, es la falsedad más grande que pueda haber. O sea, claro, entiendo la lógica de los derechos. O sea, en el papel está bonito, pero eso es imposible, porque los derechos cuestan. Quieres educar, quieres informar, quieres tener una casa, quieres alimentarte, necesitas recursos. Y esos recursos son limitados. Entonces, ¿por qué engañarnos? No sé si me explico. ¿Por qué engañarnos? ¿Por qué afanarse el poder político, el Estado afanarse en engañarnos de que vamos a tener todos los derechos si no los vamos a tener? Ni todas las personas los van a tener. Lo vimos con la pandemia, ¿no? Las camas eran esas, los respiradores eran esos, las vacunas eran esas. No había para todos. Y entonces alguien tenía que, la gran pregunta no era si había o no había, la pregunta era cómo diablos le iban a hacer para distribuirlos. O sea, ¿quién iba a ser el sabroso para decir estos sí y estos no? Pero nosotros no hemos llegado a esa pregunta. Estamos ensimismados todavía con que todos tenemos todos estos derechos. Ahí son cosas que a mí no me cuadran y que, insisto, obedecen a esta lógica de tú sigue consumiendo, tú sigue pidiendo. No sé, por eso le digo, las estoy soltando así. Y llegamos más rápido, porque entonces cuando dices, la gran pregunta es, ¿hasta cuándo nos va a alcanzar los recursos para seguir pidiendo derechos? Porque un día van a decir, no hay agua. Y sí tienes derecho al agua, pero ¿sabes qué? No hay. Porque nadie se preocupó por decir cómo le vamos a hacer para que todos tengan. No, nos preocupamos por tener agua. No sé si me explico. O sea, hay como una especie de planteamiento egoísta de entrar en la lógica de los derechos. Donde nadie está diciendo, bueno, y yo sí los tengo. ¿Y qué pasa con los que no los tienen? ¿Cómo le vamos a hacer? Joel y después Dante, por favor. Joel. Gracias, doctor. Nuevamente, saludos a todos. Me parece que los ingredientes
siempre los pones en la mesa, mi querido doctor, y eso a veces nos complica mucho la existencia, pero a la vez nos enriquece y yo te agradezco mucho. Ahorita con lo que complementa Evelyn me pareció también muy importante y me arrebatan ustedes las ideas o me complementan, mejor dicho. Creo que el tema da para mucho, efectivamente, y pretendiendo hablar en un lenguaje del derecho o queriendo asignar un lenguaje del derecho, tendríamos que aterrizar muchas figuras o muchos elementos que no nos alcanzarían, como dices, en 2 horas. Yo solamente quisiera complementar algo en el sentido de entender los derechos primero como límites, no solamente como una amplitud total, absoluta de lo que es permisible. Y creo que entendiendo estos límites podríamos también complementar o acercarme a lo que comenta doctor, en el sentido de el agua. O sea, sí tienes derecho al agua, pero no a dilapidarla, no a desperdiciarla. O tienes derecho a una vivienda digna, como acaba de resolver la Corte, pero ¿qué entendemos por vivienda digna? Entonces, bueno, concluyo, suele uno comúnmente comparar estados o naciones y a veces decimos, no, pues comparado con China, por ejemplo, o con Corea del Norte, pues sí tenemos derechos, pero seguramente los que son oriundos de ahí, los que viven ahí, pues se asumen con ciertos derechos también. Es decir, es natural el que el ser humano se identifique con un elemento, y por eso regreso un poco a lo que señalé del lenguaje del derecho. Habría que identificar qué elementos pudieran realmente ser inalienables para esta figura. Y dejo un problema más, mi querido doctor, si me lo permite. Por ejemplo, la lógica del derecho al voto. ¿Tendrá lógica el derecho al voto? ¿Tendrá la democracia una lógica para determinar, por qué estos sí votan por este partido y no votan por este partido o este candidato? Entonces, lo dejo así y bueno, dejo hablar a mi querido Quintín, que también es muy versado en los temas. Gracias y un abrazo. No, gracias a ti, Joel. Estamos justo esta tarde tratando de afrontar estos temas complejos e interesantes desde un punto de vista crítico, ¿no? Desde justo eso, ¿no? Desde si hay una lógica o no detrás de todo esto. Dante, adelante. Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras, maestro. Justo, bueno, ahorita estaba tratando de recordar, algún maestro en la facultad nos había comentado al salón de clases que las prerrogativas eran derechos que llevaban aparejadas obligaciones, no solamente era el hecho de recibir. Sin embargo, por definición no se encuentra de esa manera, pero creo que sí llega a un grado de actualización esa definición. Ahorita lo comentaba también un poco Joel, por poner un ejemplo, ¿no? También está Evelyn y Suheib. Todos tenemos derecho a un medio ambiente sano, pero también tenemos la obligación de conservar el medio ambiente en el que vivimos, porque si no lo hacemos también tiene consecuencias jurídicas, el maltrato animal, la contaminación. Entonces, pensaría que como usted lo ha mencionado, quizá la sociedad se ha concentrado en este esquema consumista, el consumismo, en el que todos queremos derechos, pero no queremos obligaciones. Sin embargo, el solo hecho de tener derechos lleva implícito que vamos a tener obligaciones. Y creo que parte del discurso del derecho humano ha olvidado y ha dejado de lado la parte de las obligaciones. No es, y al fin de cuentas, como lo mencionaba, no son malos los derechos humanos, son necesarios. Sin embargo, el discurso que se ha hecho de ellos es el que quizá no tiene un enfoque completo para poder concientizar a las personas. Digo, quizá ahorita que, por ejemplo, que pasó el
la marcha del orgullo, ¿no? Quizás los derechos de las personas LGTB, etcétera, digo, no conozco todo el acrónimo, pero cuando yo he platicado con amigos que son gays o con personas que no son amigos, entran en una narrativa en la que sí han sido víctimas por muchos años, eso es una realidad, pero también llega el momento en que si estamos hablando, digamos, pues hablando, debatiendo ideas, generalmente llegan al momento en que solo tienen derechos y si no se les reconocen estos derechos, llegan al punto de víctimas, ¿no? Lo mismo, quizá con sentencias en el litigio en el que la perspectiva de género se torna en una protección absoluta hacia la mujer, ¿no? Y ya como es mujer, te condeno. Y dejando de lado aspectos lógicos, aspectos de derechos, ¿no? Entonces, el hecho de que una persona sea gay o sea mujer o sea una categoría sospechosa no le exime de tener obligaciones, ¿no? Pensaríamos en cualquier persona que se manifieste en la calle. Tiene el derecho a expresarse, pero también tiene la obligación de no alterar el orden público, de no dañar los derechos de las demás personas. Entonces, concentrando esto creo que sí es importante complementar la retórica y el discurso de los derechos humanos, recordándole a toda la ciudadanía que también tiene obligaciones, no solamente derechos. Sí, se pone interesante el asunto por las siguientes razones, ¿no? Porque, por un lado, esta lógica de los derechos que, que, que incluso, bueno, Joel le llamó limitaciones, ¿no? O sea, también como limitantes, tú dices, es la idea de las obligaciones, o de que a cada derecho le corresponde una obligación. Pero voy a seguir, como dicen, de abogado del diablo, ¿no? Respecto de esta cuestión de que quizá esa lógica, o sea, no es una lógica adecuada, ¿no? Sabiendo que en principio, pues polemizaría contigo, Dante, que abiertamente dijiste los derechos son necesarios, ¿no? Porque yo voy a decir los derechos no son necesarios. Pero justamente por hacer esa dialéctica, voy a tratar de explicarme, ¿no? Y también dar respuesta a esto que dice María del Refugio Cepeda, ¿no? Cuando se contraponen los derechos de unos sobre los otros es donde tiene que aparecer la ponderación de derechos, ¿no? Voy a explicarme por qué creo que esa lógica es la que nos ha hecho mucho daño. Después, posiblemente podríamos ponernos de acuerdo sobre si resignificamos la palabra derechos humanos o incluso la dejamos de lado, ¿no? O sea, ese es mi planteamiento, sobre todo porque me parece que sí amerita hoy podemos hacerlo, antes no podíamos hacerlo porque todavía había como un furor, o bueno, todavía hay un furor, pero ya más o menos se puede hacer una crítica a los derechos humanos, ¿no? A los derechos fundamentales también, como una crítica, hacer una crítica desde la lógica que el propio Estado ha planteado. Vámonos, Recio, a ver si les convencen mis argumentos, ¿no? Bueno, la idea es esta, ¿no? La idea es que en ese primer momento en el que estamos frente a la teoría contractual, ¿no? Del Estado, en donde se entiende que hay dos partes, una del Estado y otra son los ciudadanos y las ciudadanas, que como ustedes me lo han informado, tienen esos derechos, ¿no? Entonces viene este tercero, ¿no? Que es el Estado, que es distinto a los ciudadanos, pero en parte los representa. Y como ustedes me dijeron, ese Estado reconoce, porque además ahora la gramática es importante, u otorga, ¿no? Estos privilegios o prerrogativas a esas personas, ¿no? Se las otorga porque les reconoce su calidad de personas. Entonces ahí entra la palabra que nos dijo Joel,
hay limitantes, ¿no? Es decir, el Estado se limita y se autolimita porque no va a violar o se compromete a no impedir que esas prerrogativas o libertades se ejerzan, o él no va a ser promotor digamos, de ningún tipo de lesión que se pueda dar de parte del Estado hacia los particulares. Y luego, como dice María del Refugio, se pone también como árbitro para que entre los particulares tampoco se vulneren esos derechos, ¿no? Ya María del Refugio nos está anticipando uno de los problemas que se presentaron en ese primer momento de la formación del Estado moderno, ¿no? Y es que seguramente hubo quien tuvo la tentación de decir, yo tengo más derechos que este, y así, ¿no? ¿Qué es lo que Dante nos vuelve a sugerir ahora, ¿no? O sea, parece que esa exacerbación lleva finalmente a que la gente busque solo los derechos y no piense en las obligaciones. Yo digo, todo eso es una construcción hasta cierto punto odiosa. Me voy a explicar, ¿no? A ver, el tema está en que, de alguna forma, esto es administrado por el Estado. O sea, ya no vamos a decir reconoce, otorga, da lo mismo. El Estado los administra. O sea, el Estado es el que te da vivienda, el Estado es el que te da justicia, el Estado es el que te da educación y el Estado es el que permite que los medios de comunicación tengan licencias y recursos para poder operar, ¿no? O sea, siempre es el Estado. ¿Sí? Entonces, los derechos tienen, en esta metáfora, que subir al Estado y después distribuirse, ¿no? Pero ahí es donde creo está el problema. Porque entonces el Estado crea la lógica de que le tenemos que pedir los derechos. Y todo eso es el Estado, es la burocracia. Son los formularios, son los procesos, son las instituciones puestas ahí para que nosotros le pidamos derechos. Ahí hay una cosa y hay lógica. No que los teníamos, no que son nuestros, no que nomás nos los reconocen. Entonces, o los tenemos o los tiene el Estado. A ver, es pregunta, ¿no? O sea, porque supuestamente eso es el contrato. O sea, por eso está, alguien decía, yo nunca firmé nada, ¿no? O sea, ya naciste aquí, te tocó, ni modo, ¿no? ¿Por qué no nacimos en otro estado donde daban más derechos, ¿no? Pero bueno, nos tocó este. Giorgio Agamben dice que casi se podía demostrar históricamente que estamos en déficit, que el Estado nos quita más que lo que nos da, ¿no? Porque constantemente, pues, o sea, es costoso administrar los derechos. Sí, Sujei, adelante. Con esta pequeña, o con esta otra pequeña parte de la discusión, igual nuevamente me acordé, creo que de una frase, o mejor dicho, una pregunta clave que en su momento también en una clase nos hicieron, y aquí me remonta, o sea, la pregunta sería, entonces, ¿de qué lado estamos? ¿El Estado crea el derecho o el derecho crea al Estado? O sea, esa es una pregunta que hasta este momento otra vez me vuelve como a poner en duda, porque pues por toda esta situación que estamos hablando, que los derechos humanos y que el Estado se compromete, vamos a decirlo así, a garantizar los derechos, pero ¿qué pasa cuando el propio Estado falla? Porque el Estado en algún punto, por corrupción, por malas prácticas, por temas negativos, falla. Entonces, ¿en qué momento el contrato se hace válido, ¿no? Desde un punto de vista del contrato social, que es lo que estamos de alguna forma tocando en este momento. Ahora, también podemos, o bueno, yo lo puedo tomar desde el punto de vista generacional, porque no es lo mismo digamos, el estudio que se practicaba del derecho hace 10 años al que tal vez me tocó a mí, ya más enfocado a derechos humanos, más enfocado a esta perspectiva de los tratados internacionales, convenios y todo este tipo de cuestiones que tal vez hace 20 años no eran, ¿no? Entonces,
para mí sí es difícil, y lo digo tal cual, para mí sí es difícil encontrarle un lado negativo a los derechos humanos porque prácticamente yo aprendí con este sistema. O sea, a lo mejor tienen razón, no digo que estén mal, tanto usted, maestro, como los compañeros, que como que le encuentran esa negativa a los derechos humanos, ¿no? Porque desde mi lógica o desde mi forma de ver las cosas, los derechos humanos, bueno, para mí es siempre de verlos desde la progresividad, que es uno de los, digamos, uno de los ejes rectores de los derechos humanos, progresar. Pero también en este momento me pregunto, ¿cómo es posible que el sistema progresa, pero nosotros como personas como que nos vamos quedando? ¿Y por qué nos vamos quedando? Bueno, por las diferentes ideologías que tal vez todavía están dentro de nuestra sociedad, ¿no? Hace un momento también tocaban el tema del consumismo y todo este tipo de cuestiones. Por ejemplo, el ejemplo más claro que yo puedo mencionar ahorita es justamente este mes de junio, que es el mes, digamos, del orgullo de la comunidad, y cuántas empresas no se valen de esta situación como para la mercadotecnia y impulsar, ¿no? Y somos una empresa inclusiva y wow, apoyamos a la comunidad y cosas así, pero pasa llegamos al día viernes, que es 1 de julio, y toda esa mercadotecnia desaparece, y va alguien de la comunidad quizá a la tienda y ya le hacen el feo porque pues ya no es tu mes, ya vete. Entonces es esa parte de que a veces también las empresas o este sector privado se vale de los derechos como para el lucro, ¿no? Yo lo veo desde este punto de vista que lucran con estas situaciones, pero bueno, me gusta, como también lo mencionaba el compañero Joel, yo creo que estas clases se prestan de buena forma para reflexionar, pensar, analizar, y ahorita como que esto es lo primero que se me viene a la mente, pero sin duda es muy gratificante escucharlos a ustedes, compañeros, compañeras, y a usted, maestro, siempre es muy nutritivo, vamos a decirlo así. Aparte también, en este punto se me había olvidado tocar el tema de la justicia. Creo que también como que va implicado en un poquito de tema de los derechos humanos, porque pues también digamos que los derechos humanos surgen desde este punto de vista de que necesitamos justicia social y justicia para grupos vulnerables y justicia para personas que durante muchos años han estado como que limitados al acceso a sus derechos y todas estas cuestiones, pero pues bueno, lo que es justo para mí podría no ser justo para el compañero Joel o la compañera Evelyn, o sea, como que va respecto a la perspectiva de cada persona, y eso es lo interesante, ¿no? Y como bien lo decía usted, maestro, es como que siempre encontrarle el pero a cualquier cosita, porque pues a veces no basta, o sea, una sola lógica no basta como para comprender todo lo que está a nuestro alrededor. Sí, es que ese es el punto. O sea, yo creo que en un diplomado como este, o sea, hablar de la lógica de los derechos fundamentales, por eso decía, era lógica aplicada, es aplicar las reglas de la lógica, la idea de la lógica. Yo hablaba de esto, ¿no? De una noción de la lógica a un tema que todos manejamos muy bien, que es el de los derechos, ¿no? Dante lo hizo, por ejemplo, o sea, dijo, yo le estoy aplicando esa lógica, y entonces entiendo que se trata pues de esta composición a través de la cual los derechos tienen que equivaler a obligaciones, ¿no? Y estoy tratando de darle un sentido, ¿no? Digamos, a esa explicación, ¿no? Y ahora tú dices, ok, me parece muy acertado. Bueno, pero también se trata un poco de ver que, como decía yo, que hay huecos narrativos, ¿no? que hay de alguna manera estos saltos cuánticos que a veces no explican todo. Y tú lo dijiste muy bien, ¿no? A veces el Estado parece sumamente irresponsable, ¿no? Si se trata de un contrato, si la lógica de los derechos obedece a la lógica contractual, lo decía Joel, y obedece a la lógica del principio de representación o a la lógica electoral, entonces, bueno, pues aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Cuando el Estado va a ser responsable por todas aquellas violaciones a derechos. Este es un dato, o sea, esto no lo estoy inventando yo. Es un dato muy certero, ¿no? Y el dato es que el mayor violador de derechos en muchos casos, en México seguramente es el Estado. O sea, quien más viola derechos es el Estado, ¿no? Y ahí entra como una parte ilógica, ¿no? O sea, pues si no, que es el Estado el que los tiene que cuidar, proteger, es el que los tiene que promover, ¿cómo es que es el más grande violador de derechos, no? Se los dejo ahí como
votando en el aire, ¿no? A ver, Joel. Y luego Quintín. Si gusta Quintín primero y ahorita ya no abusar de la palabra, doctor. No, está bien, está bien. Como gustes, Joel. Entonces vamos con Quintín. Adelante, Quintín. Gracias, doctor. Me disculpo por el ruido ambiental, es que estoy en la calle. Yo quisiera referir que a veces quienes se dedican al derecho pierden de vista muy feo el tema político. Y desafortunadamente, en mi punto de vista, hay una falta de coordinación importante entre los órganos del Estado. Viene una presidencia de la República, la que sea, que agarra y suscribe una declaración de derechos, una convención, una lo que sea, porque coyunturalmente le es capitalizable políticamente. No piensa en las implicaciones que va a tener, en la carga que va a tener para la legislación, en la carga que va a tener para la administración, en el conflicto de un derecho humano, entre comillas, que se acaba de reconocer con otros derechos humanos. Y hablo puntualmente, digo, para poner un ejemplo, en el caso del tema patrimonial, la propiedad privada pues es un derecho humano, derecho al patrimonio, del cual se derivan otras cosas. Sin embargo, está el derecho a la vivienda, también como derecho humano. Entonces, tenemos por un lado que la gente tiene derecho a tener su casa, o a tener donde vivir, aunque no sea su casa. Y por el otro lado, el derecho del propietario patrimonial, del derecho del propietario de una casa, bien para ocuparla él, bien para rentarla, y que a través de esa renta, cuando no la renta, tiene el uso de la casa, y cuando la renta, pues tiene los frutos de la casa, o debería tener los frutos. Y entonces nuestra legislación, y en la ejecución de la legislación, pues las autoridades no saben a qué derecho humano le van a hacer caso. Al derecho humano al patrimonio, al derecho humano a la vivienda. Buenas tardes. Si es el patrimonio, hay que desalojar a la gente que no paga renta y prever legislativamente los medios para hacerlo rápido. Si es a la vivienda, entonces se echan encima a la gente que invierte, y gente de inversiones modestas, no estoy hablando de multimillonarios, que pueden o no entre los derechos humanos, cuando entran en colisión. Y bueno, pues nos decía nuestra compañera Sujei, a veces todo se va por el lado de mercadotecnia. Pues no a veces, siempre se va por el lado de mercadotecnia, porque la mercadotecnia lo que hace es que toma algo que es vox populi, algo que es popular entre las personas, para alrededor de ese tema realizar campañas con el propósito de vender. Es normal. De hecho, es tan normal que en 2012, que se iba a acabar el mundo, según algunos libros, se hicieron hasta películas de eso, y pues no se acabó el mundo, afortunadamente. En esa ponderación, cuando una ideología es la que se impone sobre otras, el caso de la protección al derecho a la vida contra la protección al derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo, pues cada uno de los dos derechos tiene una narrativa históricamente aceptada e históricamente controvertida, que genera una imposibilidad de existencia entre dos derechos que en el momento histórico fueron asumidos como derechos universales o derechos humanos por el contexto en el que nacieron y crecieron, como si se tratara de niños, estos derechos. Por eso es que no se le puede decir a todo que es un derecho en todo momento, porque siempre va a haber dificultad de aplicar esos derechos, porque se estaría pasando por encima de otros. ¿Quién va a decir si está bien? La historia. ¿Quién va a decir si está mal? El contexto. No lo dice solamente el órgano legislativo, que tiene que emitir una ley porque su presidente o su presidenta ya se comprometió y el Senado aprobó la suscripción de una convención, y entonces ahora la norma tiene que estar bajo el principio de convencionalidad de acuerdo a ese sistema. Y pues desde el punto de vista de un servidor, creo que pierden piso o falta de conocimiento de tierra todos estos
derechos que se reconocen en instrumentos internacionales que claro que tienen peso y que se demuestra con la litigación estratégica en algunos casos, pero que pues hoy en día no se traduce en una claridad respecto de cuál debe de estar por encima de cuál, y todo está sujeto a interpretación y por lo tanto a ideología, todavía, siglo XXI, de parte de quien aplica la norma. Es cuanto, doctor, muchas gracias. Sí, sí, querido Quintín, tú vienes a sumar otras de las cosas que llamaríamos cabos sueltos, ¿no? O sea, decir, o cosas eh, no satisfacen esto o sea, la lógica de los derechos humanos, lo has dicho tú, espero no malinterpretarte, es una lógica que abona más al discurso, que abona más, sobre todo al discurso político, que es propia del modelo de comunicación política, que trata de propagandear una serie de cosas, pero que no necesariamente tiene que ver con propiamente con que el Estado esté afanado en respetar o hacer cumplir los derechos humanos, ¿no? Sino se trata, como dijiste tú, más de un elemento político. Y dices, no solo eso, además la política, desgraciadamente, no solo como la búsqueda del bien común, sino una política transversalizada por intereses, dices tú, mercadotécnicos, ¿no? Yo diría por intereses pues del capitalismo, ¿no? Del neoliberalismo, o sea, al final, digo, yo sé que suena así como a cliché, pero es eso, o sea, es decir, de un cierto tipo de consumismo sobre el que está montado el Estado moderno, ¿no? O sea, no quiero caer en un cliché, ¿no? O sea, entiendo la coyuntura actual al usar estos términos, pero me refiero más bien a eso, ¿no? O sea, a ese exacerbado liberalismo, para no decir, a ese exacerbado liberalismo que a veces pues, prefiere o da más paso al profit, ¿no? A la ganancia, y que realmente no cuida o no tiene de alguna forma como prioridad a las personas, ¿no? Sino tiene justamente como prioridad el mercado. Eso es, creo, lo que estamos sacando en conclusión, ¿no? Entonces parece que los derechos, de alguna manera, no solo tienen un costo, ¿no? Sino que además se ajustan de acuerdo a los intereses políticos y a los intereses del mercado. Y esto tiene mucho sentido con lo que yo venía diciendo, ¿no? O sea, que al final el Estado, que es el gran distribuidor de estos derechos, pues los distribuye de acuerdo a, como Maquiavelo lo había comentado, el fin de cada Estado, pues es mantenerse en el poder, ¿no? O sea, el poder político, su primer objetivo es mantener el poder político, ¿no? Entonces, si dijéramos que esta lógica es una lógica moderna, una lógica maquiavélica, una lógica basada en todo este montaje contractual, muy probablemente la lógica de los derechos es una lógica que trata de mantener a las personas esperando que se les dará ciertos espacios, pero en realidad lo que busca el Estado es permanecer ahí, ¿no? Lo que busca en la clase política, pues es mantener el poder, ¿no? Bueno, es lo que pienso estamos como sacando de conclusiones, ¿no? Ahorita yo puedo... Sí, Quintín, adelante. Muchas gracias, discúlpeme la interrupción. Dos cosas. Me parece muy triste que en toda esta discusión, particularmente o de corte, bueno, esta ya es más filosófica, más interdisciplinaria, pero normalmente las discusiones en lo que me ha tocado a mí, la EJE, la Escuela Judicial Electoral, o lo que se discute a veces en los foros, es eminentemente técnico. Y perdón, pero pues yo creo que no de este gobierno federal, de este gobierno de los estados, del gobierno de cada país, del gobierno de todo el mundo, en cualquier momento histórico, perdón, creo que se ha perdido una discusión muy grave que ni siquiera está al centro de esto, que es la rendición de cuentas políticas. Hoy sabemos por cuánto costó un lapicero, pero no sabemos por qué se compró ese lapicero. Hoy no hay una rendición de cuentas políticas en ningún nivel de gobierno que diga, yo te prometí esto y te entregué después de mi periodo o cercano a concluir mi periodo esto y esto y esto y esto.
Nos decía el profesor de ayer que en mucho obedece esto a que el votante, como usted dice, para la conservación del poder, el votante obedece a temas emocionales, no a temas racionales. Pero es muy complicado entender el avance de cualquier sociedad si no se tiene, uno, la medición de cuáles fueron los alcances. Ni siquiera estoy hablando de medición de cuántas personas entraron a un aeropuerto, ¿no? Sino estoy hablando de la medición o de la noticia de si hubo consecución en hacer un aeropuerto, en hacer una obra de infraestructura o en generar un programa de salud para cierto sector de la población. No es esa la discusión. No ha sido esa, inclusive la discusión, pues no de este sexenio, sino desde hace ya bastante tiempo en nuestro país. No es una discusión constructiva, es una discusión argumentativa, subjetiva, que solamente atiende a quien se voló más lana, solamente atiende a quien no es como quién o quién sí es como quién. Y desafortunadamente, perdón que lo conecte con esto, pero la globalización también ha dado una contaminación ideológica terrible. ¿A qué voy? Si fuéramos partidarios de que el mundo siguiera un solo camino, pues depende cuál camino queremos. Si queremos el camino de Holanda con la liberalización de casi todas las drogas, o queremos el camino de Estados Unidos con algunos estados sí, algunos estados no, o queremos el camino de algunos países árabes o asiáticos en donde está prohibido el consumo de todas las drogas y en algunos de ellos inclusive hasta el tabaco o el alcohol. Esa estandarización global no le queda a ninguna medida adoptable por parte del Estado. Desafortunadamente, a través de la convencionalidad, eso es lo que se hace por parte de minorías vocales a costa de mayorías silenciosas, el imponer como argumento de autoridad que en tal lado ya se está haciendo de esa manera, sin ponerse a considerar si en realidad nos va a beneficiar aplicarlo aquí. Sería cuanto. Muchas gracias. Fíjate que estás, Quintín, descubriendo digamos, una beta, ¿no? Una forma de análisis que me parece adecuada, ¿no? Para abordar el tema de la lógica de los derechos humanos. Porque, siguiendo tus palabras, entonces, bueno, pues justamente yo lo estaba vislumbrando así un poco como Joel nos lo había atisbado, es que la lógica de los derechos humanos entra en una lógica de doble moral, de simulación, ¿no? O sea, muy de la modernidad, ¿no? O sea, donde lo que se trata, pues un poco es como de alimentar o alienar la esperanza de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Para que sigan votando por una opción política. Es más, cuando tú estabas hablando, yo estaba pensando, pues incluso hasta las campañas electorales están planteadas así: vota por mí y tendrás más derechos, tendrás más acceso, tendrás más bienes, ¿no? O sea, es decir, los derechos se vuelven como una especie de botín político, a ver si les gusta eso, ¿no? Entonces, su lógica no necesariamente es la lógica de otorgar o beneficiar a la población para que tengan una mejor calidad de vida, ¿no? O para que cumplan con sus expectativas personales, como se nos decía antes, ¿no? O sea, a propósito de la dignidad humana, sino más bien como para seguir generando esta sensación de mantenernos dentro de un formato político, ¿no? O sea, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, eso es lo que estaba pensando yo cuando hablaba, ¿no? Entonces, al final de cuentas, puede ser terrible, puede ser tremendo, pero un poco es lo que yo le prometía yo a Dante, ¿no? O sea, le decía, espero, déjame argumentar para llegar a ver que a lo mejor quizá los derechos humanos no son necesarios. Y decía, les decía yo, o los podríamos resignificar. ¿Por qué me refería a esto? Porque al final de cuentas creo que podría haber otros instrumentos interesantes a nivel societario que pudiéramos implementar para poder básicamente garantizarnos entre nosotros esos derechos subjetivos. Pero es justamente nada más por dar otra opción distinta, porque hoy esperamos a que nos lleguen de arriba, pero por lo que estamos diciendo, para que nos lleguen de arriba, nosotros tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, tenemos que, o lo voy a decir de otra forma, pareciera que los derechos obedecen a una lógica clientelar. A ver si les gusta esta formulación. Parece que los derechos obedecen a una lógica clientelar. Joel, adelante.
Gracias, doctor. Bueno, para echarle otro elemento a esta discusión, quisiera agregar una palabra que pudiera no ser muy aceptada, pero conciencia, una conciencia del Estado, una conciencia de los individuos. Ayer Luigi Ferrajoli comentaba sobre un tema que ya ha sido muy comentado, muy difundido, que es la constitución de la tierra. Entonces, sin embargo, para poder identificar, a veces ahorita entre nosotros no nos ponemos de acuerdo respecto a lo que son los derechos fundamentales, los derechos humanos, va a ser muy difícil que las naciones se pongan de acuerdo para generar una constitución para la tierra, pero me parece que hacia allá tendríamos que apuntar. Otto von Bismarck decía, hay que darle a la sociedad, a la población, lo que merece antes de que ésta venga y nos lo arrebate. Entonces, insisto, esta palabra de conciencia puede caber en varios sentidos, ya sea por interés, por necesidad de ambas partes, es decir, de Estado y de población. Y me parece que entonces habrían más elementos que pudieran todavía complementarse. Un poco señalando lo que decía hace rato, es un compañero, se me fue el nombre ahorita, de los derechos y las obligaciones. No todo derecho recae una obligación. Habrá que voltear nada más tantito a los bebés, los recién nacidos o un niño que no tiene todavía la mayoría de edad, pues tiene derechos, no tiene obligaciones. Hay que apuntar hacia toda la población como un cúmulo de derechos, independientemente de que estos estén limitados o restringidos, no es absoluto. Pero bueno, los dejo porque Quintín quiere volver a hablar. Y está bien, porque así estamos construyendo entre todos, ¿no? Una idea. Sí, yo creo que incluso en la idea de ponderar, o sea, todas estas cuestiones de los test y todo eso, hay toda una idea como calculística, ¿no? O sea, que avala lo que estamos diciendo. O sea, que al final los derechos pues, son un botín que se tiene que distribuir. Entonces, pues alguien los distribuye y dice, a este sí le toca, no, a este no le toca, ¿no? Este vive en tal lugar, por su código postal sí le alcanzan los derechos. O sea, a mí me parece, lo voy a decir así, abiertamente una lógica mezquina la de los derechos, ¿no? Porque yo creo que habría muchas más fórmulas distintas que no tengan que triangular esto, ¿no? O sea, a ver, a ti, Joel, te hace falta algo, yo lo tengo, te lo doy. Y tú, a su vez, tienes algo que a mí me hace falta, me lo das, ¿no? O sea, lo articulamos. Y entonces, lo que haya a disposición, o sea, a mí me parece interesante ahora la discusión italiana. Más allá de la propuesta de Ferrajoli, habría que seguirle, insisto, los pasos a Tecla Mazzarese, que dice que, de hecho, decía Roberto Camerata esta semana, fue un poco la impulsora de la idea de la Constitución de la Tierra, y se lo voy a decir, además, la idea de la Constitución de la Tierra de Ferrajoli viene de América Latina, viene de una crítica que Tecla le hizo en su momento a Ferrajoli sobre eso, aunque a mí me sigue pareciendo, de todas maneras, muy arrogante la postura de Ferrajoli, porque, o sea, va a decirnos un profesor italiano cómo debe ser la Constitución de todos. Eso me sigue pareciendo arrogante y me sigue pareciendo muy eurocéntrico, ¿no? O sea, no sé si me explico, ¿no? Es decir, una cultura va a determinar cómo debemos vivir todas las otras culturas y vuelve esa lógica de los derechos, ¿no? Una lógica de, digamos, de prepotencia cultural, una lógica de, pues sí, de ilustrada, ¿no? Donde el que sabe dice cómo deben ser las cosas. Pero bueno, ese ya es otro asunto. Que estaría muy interesante discutirlo. Quintín, ¿ibas a decir algo? Te cortamos la inspiración. No, muchas gracias, doctor. Primero le pediría yo disculpas a mi compañero, el maestro Joel, por volver a levantar la mano. Pues francamente, ahorita que dijo lo de la Constitución de la Tierra, sí me parece que no porque venga del doctor Luis Ferrajoli, pues ya es un argumento de autoridad y es... yo no estoy de acuerdo con eso, yo coincido con usted. Seguramente el propio maestro Joel, que lo trae a colación, pues también de alguna manera coincide en ese sentido. Sí es impositivo, de hecho es el sueño de muchos y muchas a lo largo de los siglos, que se llama gobierno mundial y es pues un gobierno planetario, ¿no?
lo califican y lo tildan y peyorativamente se refieren a esto como que es una teoría conspiranoica. Pero a ver, cada uno de nosotros y nosotras tiene un plan para el fin de semana. O sea, quedarnos a estudiar en la casa o salir con la familia o ir a misa o lo que cada quien quiera hacer. Resulta ingenuo pensar que las personas que están detrás de quienes cada 6 años o 5 años son sustituidos y sustituidas al frente de las repúblicas y de los países no tienen una agenda, pero esas personas sí siguen mandando, no tienen una agenda para lo que ellas y ellos creen que debe de ser varios grupos este planeta. Algunas medidas inclusive se aseveran en internet, no por la más media, es totalmente cierto. Yo recomiendo mucho una película que se llama V de Venganza, no por el tema de elementos técnicos o visuales, que no es menor, una muy buena actuación de Hugo Weaving y Natalie Portman, sino por lo que nos arroja en cuanto a intención de control. Y esa intención de control en la película es un gobierno de derecha, extremista de derecha, pero pues extremista de izquierda le pueden preguntar a nuestros compadres de Corea del Norte cómo le están pasando, ¿no? O otros países, digo, para no herir susceptibilidades latinoamericanas. Entonces, el tema del centralismo y del control sobre las libertades, control sobre los deseos de la población, con todo lo diversa que esta puede ser, y yo en ese sentido sí me calificaría como un abogado de la diversidad. O sea, culturalmente no piensan igual las personas de un municipio, pues imagínense menos de un continente o de un planeta. Considero que es muy importante reconocer esta clase de esfuerzos. No digo que el maestro Luigi Ferrajoli lo esté haciendo por eso, pero digo que puede ser que lo esté haciendo por eso solamente. ¿Y quién va a cuestionar a un teórico tan reconocido? Pudieran ser los vislumbros en medio de una tercera guerra mundial, pretexto del cambio climático y de la necesidad de ajustar las agendas de todo mundo a la Agenda 2030 para que no nos muramos fundidos de calor en unos 50 años, que pudiera ser un esfuerzo por controlar a una mayor cantidad de territorios. Y ahora el control ya no necesariamente es territorial, es económico y es cultural. No necesitan controlar a un país, necesitan controlar a una generación. Y no dudo que haya mucha gente que esté haciendo sus esfuerzos por así hacerlo. Muchas gracias, es cuanto. Creo que se salió el doctor de momento, pero pues, aprovechando, gusto conocerlos a todos, son muy apreciados por su servidor. Sí, no, yo también coincido, me parecía muy atrevido ayer don Luigi Ferrajoli, que tengo varios libros de él, pero increíble que él sostenga esta Constitución de la Tierra. Por eso decía yo, si entre nosotros ahorita no nos ponemos de acuerdo para poder definir si son derechos fundamentales, derechos humanos, y cuál será el alcance o los limitantes y las garantías que tienen estos, pues más allá la ambición de esta Constitución de la Tierra. Pero bueno, era solamente aportarle a mi querido doctor José Ramón, que ya está por aquí, un elemento adicional para abundar sobre estos interesantes cuestionamientos de la lógica. Gracias, sí, doctor. Gracias, Joel. Yo creo que incluso sin menospreciar, ¿no? O sea, obviamente habría que darnos a la tarea de leer el texto completo de Ferrajoli. Yo he leído unas partes y discutirlo seriamente, pero me parece que pues obviamente, digamos, hay algo que no nos deja satisfechos como latinoamericanos, como mexicanos, ¿no? Incluso como ciudadanos del mundo respecto a esta lógica de los derechos, es lo que yo diría, ¿no? O sea, parece que de alguna forma no ha cumplido con su cometido, porque de alguna manera, supuestamente, esta lógica tiene raíces muy viejas y se arraiga en el pasado, pero básicamente donde toma fuerza es después de la Segunda Guerra Mundial, y de ahí para acá, me parece, la humanidad no ha logrado su cometido, quizás por las razones que ya hemos expresado a propósito del mercado. Y no solo eso, me parece
que la crisis actual que generó la guerra entre Rusia y Ucrania nos está poniendo otra vez en contexto, ¿no? O sea, no, desgraciadamente no hay una convicción por la paz, no hay una convicción por la humanidad, ¿no? Hay una convicción por intereses comerciales. O sea, eso sí lo hay, ¿no? Y parece que todos los sistemas tendríamos que entonces estar como condenados a seguir esa lógica, ¿no? Esa lógica del mercado. Entonces, yo solamente venía como un poquito a problematizar en ese sentido para ver si no pudiéramos encontrar una aplicación de la lógica distinta como ustedes han propuesto a los diferentes sistemas en los que nos movemos, o sea, la lógica así decimos, ¿no? La lógica del sistema político, la lógica del sistema jurídico, en este caso la lógica de los derechos fundamentales. Y si es eso, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de lógica de eso, ¿no? O sea, es decir, oye, es que la lógica del sistema electoral es, por ejemplo, ¿no? Ha sido por mucho tiempo favorecer a los varones, ¿no? Y ahora, pues ya por eso estamos haciendo la cuestión de paridad. Ah, muy bien, ¿no? La lógica del sistema electoral ha sido favorecer, bueno, la lógica del sistema en general, del sistema de justicia, ha sido favorecer una inclusión de tipo binaria. Ahora queremos hacerla no binaria. ¿Qué significa cuando nos referimos a la lógica de, ¿no? Eso es lo que yo quería hoy problematizar, ¿no? Y bueno, pues me parece que salió el ejercicio. Espero que se vayan con más dudas que certezas. Creo que ese era el cometido de esta tarde. Espero que nos veamos en otro espacio. Espero que puedan seguirme en redes sociales para continuar con esta discusión. Espero de verdad que nos puedan regalar algún otro escrito para literatura y justicia. Échenle un ojo al blog. Ahí Joel, que es nuestro colaborador, que nos sirva de promotor también, que les platique un poco si quieren cómo es el proyecto. Y yo espero verlas y verlos en otro espacio de la Escuela Judicial Electoral. Les agradezco enormemente que sigan siendo parte de este proyecto y me da mucho gusto haber estado esta tarde con ustedes. Cuídense mucho, cuídense, nos vemos a la próxima. Gracias, Evelyn, por la transmisión. Gracias a todos. Igualmente, doctor. Saludos a todos. Gracias, doctor. Un abrazo. Nos vemos.